Bienvenidos al canal de toyistas.com. Hoy os vamos a hacer el unboxing y la review del nuevo modelo de reloj deportivo inteligente de la marca Mibro, el Mibro Watch X1. Ya sabéis que Mibro es una marca perteneciente al ecosistema de Xiaomi Youpin. Y bien, antes de abrir el reloj, vamos a ver un poco por encima sus características. Vemos cómo cuenta con pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas. Tiene control del pulso sanguíneo y del O2 en sangre 24 horas al día. Es sumergible 5 atmósferas, con lo cual nos vale para nadar, perfecto. Una cosa muy importante, cuenta con batería de hasta 14 días de duración, haciendo un uso activo y deportivo del reloj. Si hacemos un uso normal como reloj no deportivo, no inteligente, puede durar hasta 60 días. Cuenta con 38 modos deportivos y bueno, ya lo hemos comentado, seguimiento del O2 en sangre. Además, pues bueno, cuenta con unas notificaciones del sistema del móvil, etcétera. Vamos, lo que viene a ser un reloj inteligente. Así que bueno, dicho esto, vamos a abrirlo. En primer lugar, nos encontramos con el reloj, con un aspecto deportivo, muy atractivo. Aquí lo tenemos, vemos, es color negro. Vamos a quitarle la pegatina para ver mejor la pantalla. ...1,3 pulgadas, cuenta con dos botones en el lateral. La correa es de silicona, bastante cómoda. El reloj es muy ligero, pesa 53 gramos, creo recordar. Y cuenta con el anillo este de color gris, que le da un aspecto bastante elegante, bastante deportivo. En la parte de abajo, pues tiene, como todo este tipo de relojes, los sensores para medir el ritmo del corazón y todo eso. Continuamos con la caja y aquí pues viene el cargador, el típico cargador magnético, ¿no? Que vemos cómo se acopla perfectamente al reloj. Así que bueno, vamos a arrancarlo, a ver si tiene batería. Sí que tiene. En primer lugar nos va a pedir que seleccionemos el idioma. Vamos a elegir el español. Y a continuación nos saca el código para sincronizarlo con la aplicación. La aplicación es la aplicación MibroFit. Así que vamos a sincronizarlo. Bien, ya hemos instalado la aplicación MibroFit en el móvil, así que toca añadir el dispositivo a la aplicación. En la aplicación damos a añadir dispositivo. Y ya está emparejándose. Emparejado con éxito. Y ahora nos ha detectado la aplicación que tenemos que actualizar el firmware del reloj, así que vamos a actualizarlo. Vemos cómo poco a poco pues, se va actualizando. Cuando llegue al 100% y se actualice, pues seguimos contando nuestras impresiones. Bien, ya ha llegado al 100% la actualización, con lo cual ahora se reiniciará el reloj y continuamos revisándolo. Bien, ya está actualizado el reloj, el Mibro Watch X1,
Así que bueno, antes de probarlo unos días y hacer deporte con él más en profundidad y más en detalle, pues vamos a ver un poquito a grandes rasgos el funcionamiento, ¿no? Tenemos la pantalla, si arrastramos hacia abajo tenemos las opciones generales del reloj, ¿no? Si damos hacia la izquierda tenemos información, pues como la información del tiempo, toda la información de salud, actividad, una especie de panel de control general con toda la información de salud. Y si damos hacia abajo tendríamos las notificaciones. Hacia la derecha, pues información de salud, el ritmo cardíaco, el clima, actividad, y se pueden agregar más componentes, más widgets. Y pulsando el botón superior tenemos las aplicaciones de deporte, datos de ejercicio, pues todo lo que son las aplicaciones. Temporizador, mensajes, cronómetro, calculadora, clima, los ajustes. Y dando al botón de abajo para iniciar la actividad deportiva, que, os recuerdo, tiene 38 deportes, entre ellos natación. Así que bueno, voy a probar en profundidad el reloj durante unos días y ya os comento mis impresiones. Y bien, ya he utilizado un poquito en el día a día y para hacer deporte el reloj, el Mibro Watch X1. Y bueno, vamos a compartir con vosotros un poquito mis opiniones, ¿no? Aquí vemos la pantalla, he cambiado la pantalla, esta es una de las pantallas que te puedes descargar desde la aplicación Mibro, es de las que más me gusta, ¿no? Buena información, mucha información y clara de ver, ¿no? Vemos la hora, la fecha, los pasos que he dado, la distancia recorrida, calorías quemadas, el porcentaje de batería y el pulso actual del corazón. O sea, bastante información. ¿Cómo se cambia de face, de pantalla? Pues como en casi todos los relojes. Mantenemos pulsado la pantalla y ya, nada, es ir moviendo. Y, por ejemplo, esta otra. Una más clásica, etcétera. El móvil trae algo así como 5 pantallas y desde la aplicación podemos instalar bastantes más. Bien, la actividad deportiva, pues he realizado algo de deporte con el móvil, he practicado, he caminado, he hecho pesas y he hecho elíptica. Entonces, para ver las actividades, bueno, para empezar el deporte, botón de abajo y marcamos la actividad que queremos. Y para ver los datos de ejercicio a través de la aplicación, ¿no? Una vez que lo has hecho en el móvil, pasa a la aplicación y ahí es donde ves algo de la información del ejercicio que has hecho. Entonces vemos la aplicación. Vamos a registro deportivo y aquí pues tenemos los tres ejercicios que hemos hecho. Entrenamiento de fuerza, bicicleta elíptica y caminata fuerte. Vemos que la información que da es la básica, no da demasiada información. Nos da el tiempo de actividad, las calorías consumidas y la hora y fecha en la que lo has hecho. Y luego además la información se queda en la aplicación. De momento la aplicación de MibroFit no nos da la posibilidad de compartir la información generada por el reloj con Google Fit, lo cual es un punto débil en mi opinión. Y ya que estamos con la aplicación, pues vemos en la pantalla principal, nos da la información de los pasos que hemos hecho hoy, en forma de reloj, ¿no? Pues si el objetivo son 8.000 pasos, este día hemos dado 5.000 y pico, 444, la distancia recorrida, las calorías,
tenemos la información del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño cuando, a ver si hago una noche con sueño y os lo muestro, el peso corporal, los registros, y la fatiga, que es algo así como estrés, te mide el estrés, y la actividad efectiva. No sé exactamente cómo lo mide, deben ser los minutos que dedicas a actividad deportiva. Y lo que os decía, si queremos añadir faces de las no incluidas en el reloj, tenemos en la aplicación un montón. O sea que por faces no será. Hay de todo tipo y unas más bonitas, otras menos bonitas, pero hay un montón. También se puede personalizar la esfera del reloj, podemos crear nuestra propia esfera. Y ya si vemos las opciones más en detalle, podemos señalizar qué tipo de notificaciones queremos que nos entren en el teléfono, del reloj. Entonces, de las que tenemos marcadas, pues vemos aquí, pues yo tengo mensajes de Facebook y tal. Podemos marcar en la aplicación pues que queremos ver WhatsApp o que no lo queremos ver, Gmail, Instagram, lo que queramos. También la información meteorológica, si la queremos o no la queremos, y las unidades de temperatura, pues la tengo en Celsius, obviamente. Recordatorios, pues puedes hacer recordatorios de sedentarismo, pues que te avise si llevas mucho rato sentado, si quieres que te avise para que te acuerdes de beber agua, para que te muevas, para que si tienes que tomar algún medicamento, si quieres que te recuerde que te pongas a leer, si tienes que hacer algún viaje, etc. O sea, te avisa de todo, o sea, es un buen asistente de vida. Te permite hacer fotos, o sea, usarlo como disparador de fotos. Y eso es un poco todo. Como vemos, es un reloj bastante sencillo. O sea, te hace todo lo que hace generalmente un reloj inteligente, pero no entra demasiado en detalle en cada una de las actividades. Realmente, si destaca algo, es que es muy ligero, que tiene un diseño muy atractivo y la pantalla que es alucinante. O sea, se ve perfectamente tanto en casa como a la luz del sol. Se nota que es AMOLED y tiene muchísima luminosidad. Aplicaciones, pues muchas aplicaciones. Deporte, datos de ejercicio, para controlar la música del teléfono, temporizador, para encontrar el teléfono si no lo encuentras le hace zumbar, tiene cronómetro y algo muy curioso que no suelen tener casi ningún reloj inteligente, al menos de los que hemos probado, es la calculadora, lo cual pues en alguna ocasión puede ser bastante útil. En definitiva, se trata de un reloj deportivo inteligente bastante sencillo, con muy buen precio, se puede conseguir por menos de 60 euros. Dejamos en la descripción el enlace de compra y si tenemos algún cupón de descuento lo compartiremos. Y pues bueno, pues para iniciarse en el mundo de los relojes inteligentes, pues bastante interesante. Sobre todo la pantalla es impresionante. Así que si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal.